¿Tengo que ir a la iglesia para alabar a Dios o puedo alabar a Dios afuera de la iglesia? Porque muere un niño recién nacido. ¿Cómo aconsejar a un adúltero o alguien que está en fornicación si Dios perdona a una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios? Me gustaría saber dónde está la iglesia. Tengo mucho miedo a enfermarme y morir. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o de la vida, de la palabra de Dios, de la iglesia, de liderazgo, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Hoy vamos directo a las preguntas. Y la primera pregunta es: ¿tengo que ir a la iglesia para alabar a Dios o puedo alabar a Dios afuera de la iglesia? Leeré toda la pregunta con su contexto. Buenos días, pastor. Tengo una pregunta y una inquietud. ¿Qué sucede si dejo de ir a la iglesia por 1, 2 o 3 semanas para estar con Dios y que Él perdone todos mis pecados? ¿Tengo que estar siempre en la iglesia? Y también se puede alabar a Dios fuera de la iglesia. Esa es mi pregunta. Wow, eso es algo que frecuentemente surge, la idea o la pregunta o la duda de si nosotros podemos alabar a Dios afuera de la congregación, afuera del lugar donde se reúne toda la congregación en nuestra ciudad, o si tenemos que ir y solo es a ese lugar donde tenemos que ir. Bueno, para empezar, la palabra de Dios dice: no dejen de congregarse. En Hechos 2, después de Hechos 2:38, entonces, poco después de eso, antes de Hechos 3, entonces la última parte de Hechos 2 describe cómo los primeros cristianos se reunían, dice, en el templo de los judíos y también de casa en casa. O sea, siempre estaban juntos en grupos pequeños y en grupos grandes. El patrón de los cristianos, es decir, siempre es de reunirse. No podemos sobrevivir espiritualmente solos, por lo menos no en obediencia a Dios. La vida cristiana es una vida de que tenemos que vivir en comunidad. Y eso, para ser sincero, es más que solo ir los domingos. Es vivir en comunidad, en grupos pequeños, en grupos familiares, así, de compartir la vida más a nivel familiar con 2 o 3 o 4 familias o personas más, y también de alabar a Dios en grupo grande, de recibir la palabra de Dios, por ejemplo, los domingos cuando se reúne toda la congregación. Entonces, la parte de la pregunta que es ¿qué pasa si no se reúne? Pues uno no está en obediencia a la palabra ni al patrón de los cristianos en la palabra de Dios. Y está en un lugar, más tiempo que pase sin reunirse, más tiempo que está en peligro. Es desobediencia y también es peligro no reunirse. Por el otro lado, la parte de la pregunta es si Dios te perdona sus pecados si no vas a la iglesia o si no estás en la iglesia. Dios, y cuando uno está en una relación con Dios, cuando uno está en Cristo, cuando se ha arrepentido y se ha bautizado, está en Jesús, entonces los pecados son perdonados por la cruz, no por aparecer, no por estar en cierto edificio, cierto lugar con ciertas personas, no para confesar a cierta persona y que alguien te diga que está perdonado. El perdón de nuestros pecados viene de la cruz de Jesús, viene por estar en Cristo. Es un perdón que yo recibo cuando estoy con mis hermanos en la congregación y cuando estoy solo entre semana en mi casa. El perdón es por Cristo y la cruz. Y la otra parte de la pregunta es si se puede alabar a Dios solo con los demás. No es uno o el otro, es los dos. Romanos 12:1 dice que toda nuestra vida, en mi parafrase, toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo debe ser ofrecido a Dios como sacrificio de alabanza. Todo lo que hacemos debe ser hecho, dice Pablo en 1 Corintios 10:31, para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser alabanza a Dios.
Por lo tanto, yo debo trabajar para la gloria de Dios, yo debo descansar y comer para la gloria de Dios, yo debo cantar a Jesús y leer mi Biblia y orar para la gloria de Dios. Y debo hacer todo eso cuando estoy con mi familia los domingos en la congregación y cuando estoy solo en mi casa durante la semana. Siempre debo estar cantando a Cristo, siempre debo estar hablando con Jesús, no solo cuando estoy en la congregación, ni tampoco solo cuando estoy solo. Siempre podemos alabar a Dios, siempre. Pero para estar en obediencia, tenemos que estar con nuestra familia en la congregación. La próxima pregunta es, ¿por qué muere un niño recién nacido? Dice, ¿por qué mi primer hijo nació sin vida? A veces más joven que la persona que muere, más difícil es la muerte, más difícil es el dolor y el duelo. Y cuánto lo siento lo que le pasó a ustedes en esa situación. Y eso tiene que ver con lo que vimos en el último episodio de Conversaciones, que eso ocurre, esa clase de tragedia ocurre porque vivimos en un mundo caído, un mundo quebrado desde que Adán y Eva escucharon la voz de Satanás, de la serpiente, y se rebelaron contra Dios y desobedecieron a Dios. Y desde entonces, en Génesis 3 explica, nosotros vivimos en un mundo que no funciona como debería funcionar, como funcionó al principio, como iba a funcionar si no fuera por la rebeldía nuestra contra Dios. Y en este caso, cuando muere un bebé que no ha hecho nada, uno sabe, no es por su rebeldía en sí, pero es por la rebeldía en general. Vivimos en un mundo caído, un mundo en que el pecado y la rebeldía, el dolor y la tristeza reinan y gobiernan en ese momento. Pero aún encima de eso, y esa es nuestra esperanza, Dios gobierna y reina. Y Él es quien tiene y tendrá la victoria. Satanás, los demonios, el pecado y la muerte fueron vencidos en la cruz y recibirán su derrota final. Al final, cuando los hijos de Dios son reunidos por Jesús y pasamos la eternidad con nuestro Dios, lea Apocalipsis 21, y la esperanza para uno que ha perdido un bebé es saber que ese bebé nunca se rebeló contra Dios, entonces murió en inocencia. Y si tú sigues a Jesús, si tú estás en Cristo, arrepentido y bautizado en Jesús y perseveras en tu fe, algún día tú verás a ese ser y tú pasarás la eternidad con tu hijo y será magnífico. Una cosa más, quiero que sepas que no eres la única que ha pasado por eso. Muchísimas personas, como dicen, lea primero de Pedro 5 al final, que dice que nuestros hermanos en todo el mundo pasan por las mismas pruebas, las mismas dificultades de que pasa uno. Y hay muchas personas que comparten ese dolor contigo porque han pasado por lo mismo. Y mi ánimo en eso es que pongas tu esperanza en Cristo en la eternidad. Y el día que tú verás a tu hijo nuevo, con un cuerpo glorificado, con tu Salvador, con Jesús. Y ahora tenemos una pregunta que es una pregunta que creo que va a ser muy útil para todos. La pregunta es, ¿cómo aconsejar a un adúltero o a alguien que está en fornicación? ¿Cómo aconsejar a alguien? Y eso es útil para todos, porque todos están en ese pecado o conocen a alguien que está en ese pecado. Va a la misma iglesia con alguien que está en ese pecado en su familia. Y entonces uno necesita saber cómo aconsejarse a uno mismo o a otros que están en ese pecado. Entonces la respuesta a esta pregunta creo que nos va a ayudar a todos. Hay dos formas de aconsejar y depende de dónde está esa persona en su relación con Dios. Si la persona que está en fornicación o adulterio es un cristiano,
se ha entregado a Jesús por arrepentirse, bautizarse, está en Cristo, entonces el consejo para esa persona, la forma de hablar a esa persona es de recordarle de su compromiso y que por escoger su pecado sobre su Salvador han dejado a su Salvador y han perdido, se han alejado de Él, y por vivir en ese pecado están en peligro de perder su alma, de perder su fe, y que tienen que regresar a su Salvador, arrepentirse una vez más. Arrepentirse es dejar el pecado y volver a Cristo, es lo que tienen que hacer. Y el consejo es lo que dice Pablo en Efesios, por ejemplo, o Filipenses, o Gálatas, o casi todas sus cartas, cuando él explica el Evangelio. Por ejemplo, en Efesios 1, 2 y 3, y después en el 4 empieza a decir, si eres un cristiano, si has recibido eso, mis palabras, pero es el sentir de lo que está diciendo, entonces tiene que vivir de esas formas. Y ahí habla de todo lo que es la impureza sexual, la fornicación, el adulterio. Y la llamada para un cristiano es, con ese pecado, estás negando a tu Salvador, dejando a Cristo, estás rebelando contra Dios, estás haciendo lo opuesto de lo que prometiste hacer cuando prometiste que Jesús iba a ser tu Señor y Salvador. No estás dejando que Él sea tu Señor, tienes que volver a Él, estás en peligro. Ahora, si la persona no es cristiana, nunca ha tomado su decisión de seguir a Cristo, el consejo en sí no es debes dejar de fornicar, debes dejar de adulterar, aunque ese es un buen consejo siempre. Pero si damos solo ese consejo a alguien que no es un cristiano, entonces no es nada más, es un consejo moral, y es un consejo que a final de cuentas si lo hace, qué bueno, pero va a ser una persona que no fornica, que va a ir al infierno siempre, porque no es por obra que somos salvados, no puede dejar de fornicar y dejar sus malos hábitos y ser salvo. Tiene que entregarse a Jesús, arrepentirse, bautizarse, aceptar el Evangelio, aceptar que es una persona que ha rebelado contra Dios, que va a recibir su castigo y que necesita un Salvador, y solo Cristo le puede salvar, y doblar rodilla delante de Jesús, entregarse a Él por arrepentirse, decidir seguirle con toda su vida y por el resto de su vida, y decidir que Él va a ser su Señor, el que mande en su vida, y bautizarse, sellar su compromiso con Él por el bautismo. Y cuando lo hace, recibe, Hechos 2:38, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Entra en la familia de Dios. Y parte del arrepentimiento es decidir que va a dejar su pecado. Y para alguien que está viviendo en fornicación o adulterio, parte de arrepentirse y bautizarse, volver a Cristo, es decidir que va a dejar el adulterio y la fornicación. Si está viviendo con alguien fuera de matrimonio, parte de la decisión es que se va a separar de esa persona. Esa es parte, pero el mensaje en sí para un no cristiano no es deja de fornicar, es aceptar el Evangelio, entregarse a Jesús por arrepentirte, bautizarte, y como parte del arrepentimiento decidir dejar tu pecado, el adulterio y lo demás. Y ahora una pregunta de teoría, pero también tiene su lado práctico para nosotros. La pregunta es, si Dios perdona a una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Si Dios perdona a alguien, y por el otro lado la pregunta es si Dios toma culpable, si Dios encuentra culpable a una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios y nunca ha aceptado el Evangelio. Esa es una duda, ¿va? ¿Cómo puede Dios castigar a alguien que nunca ha escuchado la palabra de Dios, que nunca ha leído la Biblia, por ejemplo? La respuesta a esa pregunta es que todos, de una forma u otra, no todos hemos visto que hay un Dios y todos podemos buscar a Dios. Ese es lo que dice Romanos 1, es el mensaje que dice todos están sin excusa. O sea que podemos ver a Dios, hasta dice, en la naturaleza, en lo que Él ha hecho. Lo que Él ha hecho da evidencia de que Él existe. Y por verlo, por cuando yo veo eso, aunque yo no tenga una Biblia, no tengo acceso a cristianos, pero cuando yo veo lo que Dios ha hecho, los cielos y la tierra y mi cuerpo y todo lo que hay alrededor de mí, eso me dice, hay un creador, hay alguien mucho más grande que yo, hay un soberano. Y cuando dice que estoy sin excusa, es porque si yo viendo eso, sigo viviendo mi vida en rebeldía contra Dios,
pues yo soy un rebelde, igual que los demás. Pero si yo empiezo a buscar a Dios, a dedicarme a encontrar a ese creador, a ese soberano, y entrar en una relación con Él, ¿qué dice? Busca y encontrarás. Bueno, si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Entonces, como dice Pablo en Romanos 1, todos podemos ver lo que Dios ha hecho, podemos saber que existe, podemos buscarlo, estamos sin excusa, porque todos viendo eso, en Romanos 1 sigue explicando, viendo eso, todos escogemos adorar a la creación en vez de al Creador, escogemos ídolos en vez de adorar a Dios verdadero. Estamos sin excusa. Ahora, el lado práctico para nosotros es este. Busca Romanos 10, ¿qué dice? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si alguien no les hable? ¿Y cómo va a hablar si no son enviados? Nosotros, nuestra tarea, los que tenemos la palabra de Dios, los que tenemos el Evangelio, es de asegurarnos que hasta donde nosotros podamos, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, nadie alrededor de nosotros no escuche el verdadero Evangelio. Que nosotros seamos las personas enviadas por Dios, por el Espíritu Santo, que proclaman el Evangelio, las personas que lleven eso para que nadie que nos haya conocido pueda decir, yo no supe, nunca escuché el Evangelio, nadie me ofreció un estudio, nadie ofreció leer quiero paz con Dios o el Evangelio de Juan o lo que sea. Nosotros tenemos que hablar. Esa es nuestra tarea. Nosotros, los cristianos, somos, la Biblia dice, el cuerpo de Cristo. O sea que nosotros, en forma física, representamos a Jesús aquí. Su Espíritu está en nosotros y nosotros somos su cuerpo. Tenemos que hablar, tenemos que ir, tenemos que proclamar el Evangelio. El Evangelio, recuerda que es que hemos rebelado contra el Creador, contra Dios, el soberano, que nos hizo en su imagen para darle gloria, y en vez de adorar a Él, todos hemos escogido hacer nuestro propio camino y adorar a la creación en vez del Creador. Todos somos culpables y mereceremos y recibiremos la muerte eterna. Pero Dios dio a su Hijo, envió a Jesús para que nosotros pudiéramos tener un camino al Padre, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y en Cristo y en la cruz hay perdón, porque Él tomó nuestra culpa, nuestro pecado sobre Él mismo, y en la cruz pagó el precio de nuestra rebeldía con su sangre, su cuerpo en su muerte. Y si nosotros entramos en Él, si nosotros aceptamos a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida, por arrepentirnos y bautizarnos, recibimos perdón, el perdón que Él compró en la cruz y el don del Espíritu Santo. Entramos en la familia de Dios. Qué gran promesa, qué gran noticia. Este es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hablar, para que no haya nadie que nos conozca, nadie alrededor de nosotros que no haya escuchado el Evangelio. Y la próxima pregunta tiene que ver con la iglesia donde nos congregamos. Pazcondios.com, quiero paz con Dios. Todo ese ministerio, el canal de Paz con Dios en YouTube, todo es un ministerio de la iglesia y de la comunidad. Y la pregunta es, me gustaría saber dónde está la iglesia nuestra donde nos congregamos. Y dice, para poder visitarlo. Pues la iglesia donde nos congregamos se encuentra en Lincoln, Nebraska, en los Estados Unidos. Nos encontramos, si algún día estás en esa ciudad, en la calle 13 y la F, rentamos un centro comunitario ahí, y los domingos y nos reunimos y todos están invitados a visitar. Todo lo que se encuentra en esa ciudad, pues están invitados a reunirse con nosotros, y sería un gran honor para nosotros contar con su presencia. Entonces, al que hizo la pregunta y todo lo demás que se encuentren en ese lugar, pues bienvenido. Y la próxima pregunta. Tengo mucho miedo a enfermarme y morir. Estoy deprimida. Ya no hago planes a futuro. Dice, eso me vino porque me enfermé y pensé que me iba a morir. Y después describe la condición en que se encuentra. Y la verdad, eso es debido a dos factores. Uno, tenemos un enemigo. Un enemigo que, ¿qué dice Jesús en Juan 10:10? El enemigo viene a robar, hurtar y matar.
Él viene a matarnos espiritualmente, a robar el gozo de la vida, el propósito de la vida que Dios nos ha dado. Él viene a destruirnos. Pero ¿qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo quiere hacerte vivir como si no estuvieras viviendo. Vivir como zombie, como tengo tanto temor que no puede ni funcionar, ni disfrutar de la vida que Dios te ha dado, ni tampoco ser usado por Dios para ayudar a otras personas a conocer a Él. El enemigo quiere destruir tu vida y lo está haciendo no por enfermedad, sino por temor. Y eso es triste, es un ataque del enemigo. Y tú tienes que enfrentar ese ataque con la palabra de Dios. Y para mí, un gran verso del luchador para ti sería Juan 10:10. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por mientras que Dios te da vida física, Él quiere que tengas una vida abundante. Eso significa, según lo que yo veo en el contexto, que tú ayudes a mucha gente a conocer a Dios, que tú vivas el propósito con el cual Dios te hizo, que tu vida cuente por algo, no solo sobrevivir, sino ayudar a otros a entrar en los cielos, para que al final de tu vida hay gente que te reciba cuando tú llegas a los cielos. Eso sería magnífico. Eso sería la mejor forma de pasar tu vida, de usar tu vida. No dejes que el enemigo te robe el propósito, te quite el gozo de vivir tu vida para el propósito de ayudar a otros a conocer a Dios. Y por el otro lado, yo creo que en parte ese temor viene por temor a la muerte. Significa, es señal de que nosotros amamos más a la vida que a Dios, y la vida llega a ser nuestro ídolo, y vivir y seguir viviendo llega a ser más importante a nosotros que nuestra relación con Dios. Te animaría a que leeras Filipenses 1, donde Pablo dice para mí, y él lo describe con más explicación. Entonces lee lo que dice, pero al final el resumen es, dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, si yo sigo viviendo, va a ser el resultado de que un cristiano siga viviendo debe ser ganancia, debe ser Cristo, digo, porque tú vas a ayudar a otros a conocer a Cristo. Eso es lo que Pablo dijo, que va a ser mejor para otros que siga viviendo. Y yo tengo que verme en el espejo y decir, ¿cuál es mi propósito que Dios me ha dado en su reino? ¿Para quiénes va a ser mejor que yo siga viviendo en términos eternos? Y tener la actitud, pero para mí morir es ganancia. ¿Ganancia por qué? Porque no importa qué estoy perdiendo en esta vida, mis seres queridos, la cosa que me gusta hacer, todo lo que tengo, la vida en sí, todo es pérdida. Pero si yo puedo decir ganancia en mi momento de morir, es porque yo estoy recibiendo algo que es más grande para mí que todo lo demás, y eso es Cristo. Y la medida de cuánto valoramos a Cristo es cuánto podemos decir, morir es ganancia. Quiero vivir toda la vida que Dios me ha dado para que yo sea muy productivo en su reino, pero el día que llegue a morir, ganancia, porque todo lo que pierdo no se compara con Cristo. Mi consejo para ti: lea Filipenses, todo el libro, de principio a fin, y volverlo a leer y leerlo varias veces, y deja que Dios te despierte con un propósito en la vida, y con tanto amor para Él que tú puedes decir, el día que me toque ir, ganancia, porque yo voy a estar con mi Salvador y lo amo más que la vida misma. Y con eso llegamos al final del tiempo que tenemos hoy. Hay más preguntas que han entrado, y si tú me has enviado una pregunta que todavía no he contestado, te pido que tengas paciencia conmigo. Cada semana voy a contestar más preguntas, y cada semana se nos acaba el tiempo antes de poder contestar a todas. Y a todos los que me han enviado preguntas, muchísimas gracias por sus preguntas. Sus preguntas es lo que hace que eso sea una conversación, y que nosotros podamos tener esa comunidad y que podamos hablar y dialogar cada semana.
Y si tú tienes una pregunta, mándame la pregunta. Preguntas@pazcondios, el correo preguntas@pazcondios.com. Y si Dios quiere, veremos tu pregunta en un episodio futuro. Y ahora quiero pedirles un favor. Si te gustó ese video, por favor, compártelo con otro, porque esa es una buena forma de compartir con los demás. Y si te gustó ese video, síguenos en este canal de YouTube también, porque así puedes ver todos los videos y recibir la noticia cuando publicamos un nuevo video. Y si quieres recursos para tu vida y tu ministerio, búsquenos en pazcondios.com. Ahí todo es gratis, lo regalamos, es nuestro regalo a ti. Nosotros en pazcondios.com queremos equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Entonces visítanos y utiliza, si puedes, los recursos que regalamos ahí. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.